Voy a hablar de conceptos relacionados donde se producían los enterramientos, como las necrópolis, cementerios, tanatorio, por ejemplo, y otros conceptos, definirlos y hablar de su etimología. Todos hemos escuchado, no, bueno, pues, en muchas ocasiones el término eutanasia, que lo voy a explicar, lo voy a definir, lo voy a hablar también su etimología, pero bueno, hay otros términos también como la distanasia, que es la prolongación artificial y fútil de la vida de un paciente terminal mediante tratamientos proporcionados, causando sufrimiento innecesario y sin mejorar la calidad de vida. Se conoce comúnmente este término como obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico. La etimología proviene del griego, dis es dificultad, anomalía o mal, y Thanatos es muerte. Significa mala o muerte difícil o lenta, opuesto a la eutanasia, que sería todo lo contrario. Pues la distanasia es como que el paciente ya es alargarle de forma continua la vida, incluso dándole medicamentos que le pueden hasta afectar, hasta que directamente se acaba pues, con los pacientes. Y, por ejemplo, la ortotanasia consiste en permitir que la muerte ocurra en su tiempo natural, sin acortar la vida, por ejemplo, la eutanasia, o ni prolongarla artificialmente, como sería la distanasia. Se basa en proporcionar cuidados paliativos y aliviar el dolor, respetando el proceso de finitud. La etimología proviene del griego, ortos es recto, correcto, justo, y thanatos es muerte, significa muerte correcta o muerte en el tiempo justo. Totalmente la ortotanasia es la muerte justo en el tiempo de cada persona que tiene al final una vida. Nace, tiene una vida prolongada y hasta su fallecimiento. La distanasia es todo lo contrario, es que es intentar que el paciente pues, salvarle y salvarle, aunque le incluyan medicamentos que le puedan perjudicar a sus propios órganos y al final, pues el paciente fallece. Y la ortotanasia es que esa muerte natural poco a poco pues, se va prolongando con la edad. Y son totalmente al final opuestos ambos conceptos porque son diferentes. Uno es intentar la vida, pero al final vas destrozando al organismo del propio paciente y que es la distanasia y la ortanasia es todo lo contrario, es que el paciente pues, tiene un fallecimiento en su periodo. El tanatorio es un espacio físico moderno y diseñado para la velación del cuerpo del difunto antes de su destino final, permitiendo la intimidad de familiares y amigos. La etimología proviene del griego. Thanatos es muerte, personificación de la muerte en la mitología, junto con el sufijo latino torium, que es el lugar. Entonces, al final, el tanatorio es, el significado literal es el lugar donde se lleva a cabo a las personas, bueno, difuntos, y en realidad es un espacio, un lugar donde acuden amigos y sobre todo los familiares. El cementerio es el lugar destinado a la inhumación o cremación de cuerpos, a veces denominado camposanto por la creencia cristiana de que los cuerpos duermen hasta la resurrección, como se habla en el ámbito del cristianismo. Y claro, el ámbito del cristianismo lo que te explica es, hay una resurrección que hablaba de que había dos mundos. Muchos filósofos, teólogos lo han explicado y hablan del mundo terrenal, el mundo divino, que es el mundo de Dios y que ahí está pues, nuestro alma que muy bien hizo el cristianismo luego al recogerlo porque lo explicó muy bien, sobre todo porque se tergiversó en las estructuras para entenderlo. Pero antes de eso de explicar, voy a decir que la etimología de cementerio proviene del griego de koimeteiron, que es dormitorio, que luego se adoptó por parte del latín como meterium. Y la raíz koime significa acostarse o dormir. Entonces, a partir de ahí, de lo que he hablado yo del cementerio, que es el lugar donde están las personas, bueno, pues al final, después del fallecimiento, y ellos duermen, como habla la creencia cristiana, hasta la resurrección. Hablaba yo de los teólogos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que recogieron muy bien las ideas, sobre todo de platónicas o del neoplatonismo, que nada tiene que ver, porque Plotino lo hizo muy bien, que tergiversó al final, o entremezcló, más que tergiversar, Plotino entremezcló las ideas platónicas con la religión oriental y la religión católica y el cristianismo lo recogió muy bien y perfecto para su ideario en el cual decían que Platón hablaba de que había dos mundos. Platón hablaba del mundo de las ideas, que es la mente, todo lo que está relacionado con lo que se piensa, y el mundo de los sentidos, o el mundo sensible,
que es lo que vemos en nuestra vida, es decir, lo que se ve alrededor o lo que se ve, bueno, pues a través de objetos, personas, y nada tiene que ver ese pensamiento platónico, ¿verdad? Que Plotino luego lo entremezcló. Esa religión oriental más el pensamiento platónico es lo que dio lugar al final a que se lleva a cabo en el cementerio, bueno, el cementerio sobre todo de esa creencia cristiana donde duermen todas las personas hasta su propia resurrección. La necrópolis literalmente significa es la ciudad de Roma. Es el significado literal. Se refiere a un cementerio de gran extensión, es decir, es lo anterior a los cementerios. Normalmente es antiguo, monumental, que contiene sepulturas, tumbas, mausoleos destacados. Por ejemplo, un mausoleo son sepulcros magníficos y suntuosos que se realizaban por parte de los amigos y los familiares para enterrar al propio difunto. A partir de ahí se utiliza a menudo en contextos arqueológicos, desde la prehistoria hasta periodos medievales, y lo comento yo siendo historiador, y a partir de ahí la etimología, como la gran mayoría, provienen del griego o son híbridos, es decir, griego, latín. Necrópolis está compuesto por dos términos, necro que es cadáver o muerto y polis es ciudad. Entonces al final es la ciudad o el lugar donde se enterraban a los difuntos. La dinastasia o la ortonastasia son dos términos totalmente opuestos. Dinastasia es obligar al paciente, como he hablado, pues al final es una muerte mala, negativa, y la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con el fin de evitarle sufrimientos innecesarios realizado por profesionales normalmente, bueno, profesionales de la salud, y generalmente viene por petición del paciente. Cuando ya no sabes qué hacer y ya la única manera es si llevas a cabo este tipo de procedimientos, pero que es una vergüenza sobre todo algunas estructuras, porque claro, la etimología que proviene del griego eu, que es bueno o bien, y thanatos, que es muerte, y encima el significado, que suena muy mal, porque el significado literal es buena muerte o muerte apacible y sin dolores por parte del paciente, y esto ya se llevaba a cabo ya en la Edad Moderna, bueno, estamos hablando ya de la filosofía empírica. Francis Bacon, que fue el que introdujo el propio término ya moderno, y al final, bueno, pues la ortotanasia, que es la muerte pues, de forma con el paso del tiempo. La dinastasia es obligada a la muerte, pues como obligarle, es decir, ese término que suena mal, de incorporar al paciente medicamentos con el objetivo de al final dañar los órganos. Y la eutanasia es una muerte también que es negativa, pero se dice que es una muerte sana o buena, pero vamos, yo no lo diría así. Y bueno, pues hablando de ello ya en la filosofía de Francis Bacon, bueno, pues él mismo él lo denominó como un concepto moderno y bueno, también comentar, ya alejado de esto, que Francis Bacon fue el padre del empirismo y a partir de ahí luego nacieron otras figuras como Locke, Hume y otras tantas, que es lo que dio luego a esa corriente del siglo XVIII, igual que el racionalismo, es decir, siglo XVII y siglos XVII y siglo XVIII, en la cual fueron pues totalmente incompatibles a la vez, pero que tuvieron, bueno, pues las ideas totalmente diferentes, porque el racionalismo al final lo que lleva a cabo era Descartes, Spinoza, por ejemplo, y bueno, pues con ello finalizo y si os ha gustado este tipo de términos que no son muy agradables, comento que soy historiador, pues, si os ha parecido interesante darle a like, suscribiros, comentar y no, para mí no son muy agradables, y repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.